Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa de oración, que es con un propósito, que es de buscar la presencia del Señor, ya que entendemos, hermanos, que nosotros dependemos del Señor. ¿Cuántos dependen del Señor? Esa es la razón, hermano. No es que no tengamos nada que hacer, no es que no estemos ocupados en otras cosas, pero es necesario que busquemos la presencia del Señor, porque sin la ayuda de nuestro Señor no podemos seguir en este camino. Pero por eso es que estamos acá, porque entendemos que con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores con Cristo? Somos más que vencedores con el Señor. Así que, mis queridos hermanos, se me ha concedido el hermoso privilegio de meditar en esta palabra, y vamos a hacerlo con amor, con reverencia, mis queridos hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, ya que es necesario cada vez que nos reunimos que meditemos en la palabra del Señor. Y vamos a ir rápidamente, mis queridos hermanos, a Segunda de Crónicas. Sean bienvenidos todos los hermanos a la casa del Señor, que el Señor les bendiga grandemente. Y estamos gozosos porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Segunda de Crónicas, en su capítulo 20. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Crónicas, mis queridos hermanos, en su capítulo 20, vamos a leer dos versículos, en el versículo 12 y 13. Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Que sea el Señor, puede sentarse, hermano. Que sea el Señor bendiciendo su palabra. Y damos gracias al Señor que hemos leído estos versículos en la cual vamos a meditar en esta hermosa tarde, donde la palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos está narrando un acontecimiento grande que aconteció en el reinado de Josafat, rey de Judá. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando este hombre llegó al cargo, mis queridos hermanos, cuando Dios lo puso en el reinado de Judá, dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que le dijo a todo el pueblo que tenía que seguir los estatutos del Señor. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que quitó todas las estatuas, todos los dioses ajenos, y los quitó, y insistió, mis queridos hermanos, al pueblo de Judá que siguiera los estatutos del Señor. Y dice la palabra del Señor que fue por todos los lugares enseñándole al pueblo del Señor que se volviera a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, este hombre trajo unas nuevas buenas, mis queridos hermanos, a aquel pueblo que se había apartado de nuestro Dios, que habían metido otros dioses en sus hogares, en sus vidas, mis queridos hermanos. Pero este hombre vino, exhortó al pueblo a que se volvieran a Jehová. Mis queridos hermanos, este hombre hizo lo bueno delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que este hombre hizo una alianza con Acab, mis queridos hermanos, el rey de Israel. Dice la palabra de Dios que hubo un día que lo fue a visitar Acab, y dice la palabra de Dios que Acab lo invitó a la guerra, mis queridos hermanos. Y Josafat le dijo claramente que sí, porque tú eres como nosotros y nosotros somos como tú. O sea, mis queridos hermanos, le dijo: tú eres un verdadero hermano, que si tú tienes guerra, nosotros tenemos guerra. ¿Cuántos son así con sus hermanos? Que cuando siente que cuando el hermano tiene problemas, usted dice: yo tengo problemas. Cuando ve al hermano que está en una dificultad, usted siente la dificultad de aquel hermano. Cuando siente que aquel hermano está en tribulaciones, usted siente también
que usted está en esas tribulaciones. Pues Josafat dijo, tus problemas son nuestros problemas. Tu guerra es nuestra guerra. Y si tú vas a pelear, también vamos a pelear. Pero en este acontecimiento, mis queridos hermanos, sucedió algo inesperado. Que Josafat le dijo, consultemos a Jehová. Y dice la palabra de Dios que Acab reunió a aquellos profetas. Dice la palabra de Dios que los reunió y les dijo, consulta a nuestro Dios si debemos de ir a la guerra o estarnos tranquilos. Dice que aquellos profetas le dijeron, vayan que la guerra ya es ganada, que la victoria ya es dada. Pues Josafat, dice la palabra de Dios, que no estuvo conforme con eso. Y le dijo, llamemos otro profeta del Señor. Llamemos un profeta de verdad. Que esto no lo convencía a Josafat. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que llamaron a Micaías. Y dice que la palabra de Dios que Acab no estaba contento porque dijo, este hombre solo me profetiza malo. Y no me profetiza lo que yo quiero escuchar. Y es que, mis queridos hermanos, a veces no estamos conformes como el Señor nos habla. Pero déjeme decirle en esta hermosa tarde que es por nuestro bien, hermanos. Que cuando el Señor nos habla, a veces nosotros pensamos que alguien está contra nosotros. Que es malo, que no es eso lo que nosotros queremos oír. Pero no es por nuestro bien, hermanos. Porque Dios conoce nuestros caminos. El Señor sabe qué es lo que nosotros nos puede pasar si vamos a un lugar. Por eso, mis queridos hermanos, aquí esta enseñanza nos enseña que en todo movimiento que tenemos que hacer, tenemos que consultar a Jehová. ¿Cuántos consultan a Jehová cuando van a hacer algo? Mis queridos hermanos, nosotros tenemos el deber de consultar a nuestro Dios. Que en una decisión que vamos a tomar, que consultemos a Dios. Porque, mis queridos hermanos, si no consultamos a Dios, nuestra vida va a ser un fracaso. Pero más cuando consultamos a Dios, la victoria ya la es dada. Ya nos ha dado el Señor, mis queridos hermanos. Porque con Cristo adelante, nosotros, usted y yo, somos más que vencedores. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Acab no estaba conforme como Micaías le profetizaba. Mis queridos hermanos, pero es que Micaías le decía exactamente lo que Jehová mandaba decir. Mis queridos hermanos, y como le decía anteriormente, a veces cuando nos dicen las cosas que a nosotros nos gustan, entonces cuando creemos que esa palabra viene de Jehová. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que acudieron a este profeta de Dios. Y le dijeron, consulta a nuestro Dios si debemos ir a la guerra o estarnos tranquilos. Dice la palabra de Dios que Miqueas, mis queridos hermanos, les dijo, estén tranquilos, no vayan a la guerra. Porque van a fracasar. Les dijo, veo todos los de Israel como ovejas corriendo, como cabros por todos lados y sin pastor. Mejor estén tranquilos a donde están. Y dice la palabra de Dios que Acab le dijo a Josafat, viste que te dije que este hombre está contra nosotros. Pero no más no sabía que esa era la voluntad de Dios. Le dijo, estén tranquilos, porque esto va a ser un fracaso si ustedes se mueven. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Acab lo mandó a echar preso por haberle dado la palabra de Jehová. Pero, mis queridos hermanos, este hombre estaba contento porque decía, mis queridos hermanos, si tú regresas en paz, no ha hablado Jehová. Pero, mis queridos hermanos,
Cuando verdaderamente creemos que Jehová ha hablado, cuando Jehová los ha hablado, cuando Jehová los ha dado una palabra, hay que decirla, mis queridos hermanos, porque estaremos en victoria. Porque cuando habla no es el hombre, sino Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso, el sublime, Jehová el grande. Aleluya. Alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que echaron a este hombre a la cárcel por verles profetizado palabra de Jehová. ¿Y usted cree, hermanos, que algún día nosotros los vamos a meter en problemas por predicar la palabra de Dios? Vea bien, no creo que, bueno, ahora en este tiempo pueda ser que nos echen presos por andar predicando la palabra del Señor. Pero ni salimos afuera, acá estamos, un hermano lo más que nos puede hacer una mala mirada y eso es todo. Pero mis queridos hermanos, a este lo echaron preso. El hermano predicaba el domingo pasado que hubo un hombre que le quitaron la cabeza por predicar el evangelio. ¿Y nosotros por qué no queremos predicar el evangelio? Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que este profeta les dijo: si tú regresas en paz, Jehová no ha hablado. Este hombre sabía que la palabra venía de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que, mis queridos hermanos, que aún cayó en este problema también, en esta errónea, mis queridos hermanos, Josafat, con la decisión que tomó Acab. Por eso es que es importante, mis queridos hermanos, discernir lo que viene de Dios. Si usted ve a alguien que está predicando algo, mis queridos hermanos, con lo contrario de lo que está aquí, sepa que ese hombre está erróneo, mis queridos hermanos. Sean, mis queridos hermanos, que esa no es palabra de Jehová. Y Josafat se dejó llevar por la decisión de Acab. Y si masito, mis queridos hermanos, le cuesta la vida. Pero dice la palabra de Dios que Dios tuvo misericordia de él. Ya estaba rodeado, mis queridos hermanos, pero Jehová tuvo misericordia por lo que él había hecho con Judá. Mis queridos hermanos, esto es importante que sepamos cuando alguien predica la palabra de Dios. Cuando sepamos, mis queridos hermanos, que la palabra que está siendo predicada no está escrita tal como está escrita en este libro. Ahora es más fácil, mis queridos hermanos, porque la palabra ya está revelada en este libro. Algo que estén predicando, mis queridos hermanos, contra lo que está en la palabra del Señor, no viene de Dios. Pero como ahora nos cuesta leer la palabra de Dios. Usted es un gran lector, hermano Wilfredo, se equivoca, hermano. Si me cuesta, a veces, hermano, le damos mentira al pensamiento, a la mente y a la sinvergüenzada que hay en nuestra humanidad. Porque fíjese de que cuando abrimos la palabra del Señor, nos da sueño. ¿Verdad que nos da sueño? Nos da aburrimiento. Pero cuando abrimos el teléfono, nos ponemos contentos. Baje la Biblia en el teléfono para que se dé mentira y está viendo el teléfono y ahí lea la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ahora nosotros podemos leer las Escrituras. Esta palabra la encontramos por todos lados. Ahora, mis queridos hermanos, nadie puede decir que no puede comprar una Biblia, porque hasta 2 iPhones del 16 andan, que valen $1,000 y una Biblia vale $70. Gracias a Dios todos tenemos esa oportunidad de poder comprar una Biblia y leerla, mis queridos hermanos, y darnos cuenta qué es lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la palabra de Dios, cuando se predica, tiene que ser predicada tal como está escrita. Porque no es palabra de humano, sino palabra del grande y el poderoso, el Rey de los ejércitos, el que los ha dado vida, el que los ha rescatado, el que los ha levantado, el que los ha dado ánimo para estar en esta tarde adorando y glorificando al Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, dice que Josafat se lo llevaron arrastrado para la guerra también, en la cual Dimacito muere, hermano.
Y viendo eso, mis queridos hermanos, pasando ese tiempo, dice la palabra de Dios en el versículo, en el capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Amón y ellos con los otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Ahora, mis queridos hermanos, habían 3 ejércitos contra Josafat y el pueblo de Judá. Encima de este hombre habían 3 ejércitos, hermanos. Este hombre ahora estaba metido en problemas. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que Josafat se humilló delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, cuando este hombre vio 3 ejércitos contra él, hermano, convocó a todo Judá a la asamblea de Dios y los puso a ayunar y a buscar la presencia de Dios, a proclamar ayuno y a proclamar misericordia. Mis queridos hermanos, porque había entendido que el único que le podía ayudar con estos 3 ejércitos era Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, usted y yo he entendido que el problema, la dificultad que usted tiene, la enfermedad que usted tiene, el único que le puede ayudar es Jehová de los ejércitos. Usted ha entendido, hermano, que su hermano, la hermana, el sobrino, el tío, nadie le puede ayudar si no es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que se humillaron, hermano. Esta gente se humillaron y vinieron delante de Dios. Y vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20, en el versículo 10. Lo que dijeron. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste pasar a Israel cuando venían de tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruiste. Y es que, mis queridos hermanos, cuando el pueblo de Dios venía de Egipto, aún el Señor les prohibió que tocaran esta gente. Y ahora Josafat le dice, ahora mira cómo nos pagan. Versículo 11. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Ahora Josafat está hablando con Dios. Y le dice, aquellos hombres, a estos hombres que ahora vienen contra nosotros, aquellos que tú defendiste un día, mira cómo nos pagan. Mira cómo vienen delante de nosotros. Ahora así nos pagan. Mis queridos hermanos, mientras yo leía toda esta palabra, una gran enseñanza para nuestra vida. Estos ejércitos, mis queridos hermanos, tenían que ser agradecidos con Dios por lo que Dios les había dado. Mis queridos hermanos, nosotros somos agradecidos con Dios. Somos agradecidos con Dios. Nos cuesta ser agradecidos con Dios. El Señor nos trata bien. 3 años, 5 años. Y una semana nos va mal y decimos, Dios me abandonó. ¿Y qué pasó con los 5 años que el Señor lo mantuvo bien robusto? Los olvidamos. Pero esto, mis queridos hermanos, es de que nos demos cuenta, como dijo el apóstol Pablo, yo he sabido vivir que si hay, yo glorifico a Dios. Y si no hay, yo glorifico a Dios. Porque el tener o no el tener no me da el gozo. Lo que me da el gozo es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Quién le da el gozo a usted, hermano? ¿El cheque del viernes?
Déjeme decirle que si es el cheque que le da el gozo a usted, cuando lo corran usted va a estar traumado. Usted va a estar decepcionado. Usted va a estar ya que no encuentra consuelo. Mis queridos hermanos, pero Josafat le dijo, mira, con que los pagan los que tú defendiste un día. Y es aquí donde llega, mis queridos hermanos, al versículo 12 que hemos leído. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mis queridos hermanos, Josafat veía aquella multitud, hermanos, aquellos ejércitos, en aquellos planes, mis queridos hermanos, que hasta donde le ajustaba alcanzar su vista, no le daba fin a aquellos ejércitos que veían contra él. Me imagino que Josafat tenía buena la vista, no como nosotros, que hasta la pared ya no vemos. Él no crea que el ejército hasta ahí llegaba. Este hombre veía 2 millas, 3 millas tal vez, porque eran multitudes, dice la palabra de Dios. Pero mis queridos hermanos, este hombre se humilló delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que lo que Josafat hizo es acudir a Dios. Y ahora yo, mis queridos hermanos, en esta hora, en este momento le pregunto, cuando usted tiene dificultad, cuando tiene problemas, los problemas que usted tenga, mis queridos hermanos, ¿a quién consulta? Mis queridos hermanos, le quiero decir que tiene que consultar al grande, al que da la victoria, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre consultó a Jehová. ¿A quién consultamos nosotros? Este hombre dice, no tenemos fuerza contra esta multitud. Mis queridos hermanos, este hombre quitó un momento la mirada de aquel ejército y la puso en el grande y el poderoso. Hermano, quitemos la mirada del problema, pongamos la mirada en el grande Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, este hombre dijo, mejor quito mi mirada y ponemos nuestra mirada en ti. Estaba acabado, hermano. Así como nosotros cuando nos sentimos en la dificultad que a veces tenemos, cuando estamos en medio de la prueba. Mis queridos hermanos, esto nos enseña a nosotros que a quien que tenemos que acudir no es al vecino, no es nuestro hermano, hablarle y decirle, mira, tengo este problema, esta dificultad, que no tengo dinero, no tengo comida. Acudemos al que los pueda ayudar, al Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Pero ¿a quién acudimos nosotros, hermano? Los tiramos 2 horas, 3 horas hablando con el vecino, diciéndole el problema que tenemos. Pero no consultamos con el que los puede ayudar. Y usted me dice, hermano, ¿sabes que no le puedo contar a usted mis problemas? Yo lo puedo escuchar, pero no puedo hacer nada más. Pero le digo que quien le puede ayudar es nuestro Dios. Y el que lo puede ayudar es nuestro Dios. Y el que le vengo a decir en esta tarde que tiene que acudir es a nuestro Dios. Porque el que lo ha llamado a usted es Dios. El que ha prometido sostenerlo es Dios. Y el que lo libertará es nuestro Dios. El que libertó a este pueblo de Judá fue Jehová de los ejércitos. Y a ese hay que acudir porque Él es el grande y el poderoso. El que pelea la batalla, el grande Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, estos hombres se habían debilitado con solo ver aquel ejército. Mis queridos hermanos, y esta palabra es tan hermosa porque nos puede ayudar a nosotros cuando estemos en medio de la tribulación. Antes de esta guerra, mis queridos hermanos, eran físicas, mis queridos hermanos. Usted venía y agarraba espada hasta que lo mataba, usted lo mataban. Ahora nuestras guerras son espirituales.
Usted ve a un hermano que se le quede viendo, no se le vaya encima y diga, bueno, Wilfredo dijo que hay que hacer esto. No. Consulte a Dios. Porque ahora nuestras guerras son espirituales. Nuestras guerras son espirituales, mis queridos hermanos. Y el único que nos puede ayudar es nuestro Dios. Estos hombres acudieron a Dios. Y ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, y en cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruiste. Ahora le dice el Señor, ¿qué tú vas a hacer con esta gente? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada. Ahora nosotros no podemos hacer nada. Mis queridos hermanos, cuando una enfermedad viene, usted no es doctor. El hermano que está a la par suyo no es doctor. Pero al que le hemos creído sí es doctor de doctores. Y a Él podemos acudir, mis queridos hermanos, porque Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido, mis queridos hermanos, que en medio de la dificultad y el problema y la adversidad, allí estará nuestro Dios con nosotros. Pero mis queridos hermanos, ¿sabe que a veces a nosotros no nos gusta pasar por las dificultades? No nos gusta. ¿Sabe que el Señor le dijo a Josafat? Ya lo vamos a ver adelante. Pero dijo, levántate y enfréntalo. El Señor lo mandó a enfrentar el problema. Pero vamos a ver la profecía que el Señor dijo. Pero la guerra no es tuya, sino que la guerra es de Jehová de los ejércitos. O sea que la victoria no es suya, es de Jehová de los ejércitos. Porque el que pelea no somos nosotros, es Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, estos hombres, el Señor les dijo, levántense y enfrenten el problema. Enfréntenlo. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra de Dios que Josafat había convocado a todos los hermanos a la asamblea para pedir misericordia al Señor, para someterse en ayuno a nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la dificultad? Nos metemos más a Dios. Buscamos al Señor en ayuno y oración. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esta es una enseñanza, hermano. Estos hombres dice la palabra de Dios que vino toda la congregación y clamaron a nuestro Señor. Y vea el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, mis queridos hermanos, que nadie se había quedado en casa. Los hombres, las mujeres, los muchachos, los niños estaban en la congregación. ¿Y qué estaban haciendo? Clamando al grande, clamando al poderoso, a Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Nadie se había quedado en casa. Dice, todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, mis queridos hermanos, dice niños y hijos. O sea que por pequeños o grandes estaban todos allí. Mis queridos hermanos, yo creo que si nosotros en medio de la dificultad le creemos a nuestro Dios, el Señor nos va a libertar de cualquier dificultad. Pero mis queridos hermanos, hay que quitar la mirada del problema, de aquello que nos está deteniendo, y poner la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Y es que aquí encontramos una gran victoria, hermano, cuando ponemos la mirada en nuestro Dios. Vea la gran diferencia. Cuando el ejército de Israel, el ejército que mandaba Saúl,
estaba enfrente de aquel gigante, dice que todos le temían y corrían. Pero hubo un niño, un joven, que dijo: ¿cuál es el miedo que le tienen a ese circunciso? Porque él no estaba viendo qué tan grande era, no estaba viendo qué tan poderoso era, no estaba viendo qué soldado tan experimentado era. Él estaba viendo al blanco, que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, él estaba viendo diferente a este gigante que todos. Aquellos veían, decían: yo ni soy un buen guerrero, yo no soy un buen soldado. Pero es que el Señor manda a decir: la batalla no es tuya, la guerra es de Jehová. La Jehová la pelea, Él es el que da la victoria. Nosotros solamente hay que enfrentarlo, y la victoria la dará Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, dijo: yo lo voy a enfrentar. Este hombre no estaba viendo el gigante. Este hombre no estaba viendo qué tan fuerte era. Este hombre no estaba viendo qué soldado experimentado era. Él estaba viendo al grande, a Jehová de los ejércitos. Él estaba viendo lo grande y lo poderoso que el Señor iba a hacer por medio de él. El Señor quiere hacer grandes, cosas grandes por medio de nosotros. Pero a veces la cobardía, mis queridos hermanos, no nos deja. Porque decimos: yo no puedo, yo no estoy apto, yo aquí, yo allá. Pero es que no es usted, es el grande, el Cristo, el que todo lo puede. Usted diga: yo no puedo, pero con Cristo soy más que vencedor. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos son más vencedores, son vencedores más con Cristo? Con Cristo somos más que vencedores. Mis queridos hermanos, el Señor quiere hacer grandes, cosas grandes, pero por medio de nosotros. No es que nosotros las podamos hacer. Usted dice: yo estoy aprendiendo a cantar, qué bonito canto. No, el Señor le está ayudando por medio de usted, le está ayudando a que cante aquellas alabanzas. Aquel hermano está predicando bien bonito y todo, pero es que el Señor se está glorificando por medio de usted. No es que usted sea un gran sabio. El Señor es que le está hablando al pueblo por medio de usted. Mis queridos hermanos, usted dice: cuando yo predico, ¿cómo aplauden los hermanos? No, mis queridos hermanos, el aplauso es para el rey. El burrito no es nada, mis queridos hermanos. Los aplausos es para el rey de los ejércitos. Alabado sea su nombre. No, mis queridos hermanos, el Señor quiere hacer cosas, pero por medio de nosotros. El Señor quiere que seamos ollas, tinajas, lo que seamos, mis queridos hermanos, en sus manos para usarlo. Pero, mis queridos hermanos, no es que nosotros podamos. Nosotros estamos claros en decir: yo no puedo, no estoy apto, no puedo. No creo que lo pueda hacer. Pero mi Cristo, si lo pone, Él lo va a hacer. Porque Él, mis queridos hermanos, no le pone carga a quien no puede llevarla. Cuando Él da la entrada, Él da la salida también. Mis queridos hermanos, el Señor quiere hacer cosas grandes. Miren, mis queridos hermanos, aquella fue una gran victoria para Israel. Cuando aquel joven mató a Goliat. Pero nadie quería dejar a David. ¿Por qué? Decían: este es un muchacho que ni pelear sabe. Pero es que ellos tenían la mirada en aquel si era un guerrero, si podía pelear, si era un guerrero experimentado, si podía o no podía. Pero David tenía la mirada en Jehová de los ejércitos. Eso es lo que cambia la diferencia, hermano. Que nosotros quitemos la mirada en la dificultad y el problema y la pongamos en el grande, el que todo lo puede, Jehová de los ejércitos. Eso marca la diferencia, hermano. Este hombre quitó la mirada y dijo: no, es que contra esto nosotros no podemos. Y es imposible, ahora nos toca acudir a Jehová. Este pueblo de Israel, mis queridos hermanos, ninguno pudo enfrentarse a Goliat. Nadie. Pero porque ellos veían cómo aquel hombre, la gente decía que aún a un ejército mataba en una noche. Y decían: y yo lo voy a enfrentar. No, hombre, sí. Mas no sabían que la guerra es de Jehová de los ejércitos, hermano.
Quien da la victoria es nuestro Dios. Mis queridos hermanos, quien nos va a ayudar en este camino es nuestro Dios. En este camino vamos a tener problemas, dificultades, adversidades, pero ahí está el Señor para ayudarnos. Aquellos hombres cuando estaban en aquella barca, hermano, estaban en un grave problema que ellos pensaron que iban a morir. Pero ahí estaba el Señor con ellos. El Señor es quien nos ayuda, hermano. El Señor es el que nos va a ayudar en toda dificultad. En todo problema, mis queridos hermanos. Hay que acordarnos que la guerra no es de nosotros, hermanos. Quien pelea la guerra es Jehová de los ejércitos. Vea versículo 15, como dice. Leamos. Versículo 15. Y dijo: oí Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Me estaba inventando eso yo? La guerra no es de nosotros, hermano. Esos problemas que usted tiene no son suyos, déjeselos al Señor. Esa enfermedad que diga, este reumatismo que yo tengo, yo lo tengo, que es mío, eso no es suyo, hermano. Póngaselo en las manos de Dios. La dificultad, el problema que usted tiene no es suyo. Aprendamos a acudir a nuestro Dios, porque Él ha prometido, mis queridos hermanos, estar con nosotros en todo tiempo, en la dificultad, en la adversidad, en medio del desierto, en medio del mar. Ahí hay que acudir al grande y al poderoso Jehová de los ejércitos. Hay que acudir a nuestro Dios. Por grande que veamos el desierto, hermano, por no salida que tengamos, Él abre camino. Él divide el mar, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que el Señor no puede hacer por nosotros? Como le decía anteriormente, yo no puedo hacer nada por usted. Tal vez usted no puede hacer nada por un problema que yo tenga. Pero mi Cristo sí puede. Entonces, ¿por qué no acudir a Él? Mis queridos hermanos, cuando Él ha dicho, Él les dijo, mis queridos hermanos, que estuvieran tranquilos, porque la guerra no era de ellos, la guerra era de Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, pero como les decía, Jehová los mandó a enfrentar la guerra, no a quedarse sentados, mis queridos hermanos. A veces tenemos problemas en nuestro hogar, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas y dificultades, pero no acudimos a Dios. No oramos a Dios. No ayunamos a Dios. Y entonces, ¿cómo queremos respuesta a Dios? ¿Cómo queremos respuesta a nuestro Dios? ¿Quién será que nos puede ayudar? Si no acudimos a aquel que los puede ayudar. Mis queridos hermanos, el Señor les dijo, levántense y enfréntenlo. Y la guerra es mía porque yo la voy a pelear. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando aquellos hombres se enfrentaron, llegaron, mis queridos hermanos. Y vea bien, mis queridos hermanos, Josafat dice que a los levitas, a los músicos, los puso enfrente de la batalla. Dice que le digo, ustedes alaben a Dios. Y ahora eso nos cuesta en la dificultad, en el problema. Nosotros no queremos alabar a Dios. Esta gente, mis queridos hermanos, esta congregación, empezaron a alabar y a glorificar a Dios. Y usted dice, hermano, empezaron a alabar y glorificar como nosotros. Cuando Dios hace una sanidad, cuando el Señor lo liberta de un problema, de una dificultad, nosotros alabamos a Dios. No, hermano, esto sin ver la victoria, alababan a Dios. Esto sin ver la victoria, alababan a Dios. Vea bien nosotros cómo somos, hasta cantamos un corito ahí. Y dice que somos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y que le alabamos y le glorificamos por lo que Él ha hecho con nosotros.
Pero esta gente no había obtenido la victoria y ellos ya alababan y glorificaban a nuestro Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque hay que glorificar a Dios. Veamos victoria o no victoria. Hay que glorificar a Jehová de los ejércitos, el grande. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, esta gente sin ver la victoria, y ellos ya alababan a Dios. Y decían: Señor, gracias por la victoria. Gracias porque tú eres digno de la alabanza. Gracias porque tú eres digno de la adoración. Gracias porque tú los has librado de esta multitud. Y aquella multitud todavía enfrente de ellos. Y nosotros los tocamos y decimos: ¿será que el Señor me sanó o no? Y ya testifiqué yo que el Señor me sanó. Y será, voy a ir a ver al doctor porque a ver si me sanó o no me sanó. Este pueblo con Josafat, esta gente de Judá, alababa y glorificaba a Dios y el ejército enfrente, hermano. Y ellos decían: gracias, Señor, por la victoria que los has dado. Gracias, Señor, por la victoria que le has dado a tu pueblo. Todavía estos circuncisos están aquí, pero nosotros te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, porque tuya es la victoria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que como eran tres, empezaron a desconfiar de uno al otro. Y se empezaron a pelear entre uno con el otro. Y decían: estos los van a atacar, matémoslos a ellos primero. Y así se mataron entre todos ellos. Y Josafat y todo Judá no levantaron ni una espada. Qué lindo es nuestro Dios. Y para Él sea la honra y la gloria, hermano. Porque Él es digno de la alabanza y la adoración. No lo hemos visto, pero creemos en el grande. Creemos en el poderoso. Creemos en Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué lindo nuestro Dios, mis queridos hermanos. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, ve lo que él estaba diciendo. Él les dijo: levántense y vayan a enfrentarlo, no se queden sentados ahí. 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Alabado sea su nombre. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Les dijo: levantaos, pero estén tranquilos, porque quien va a pelear esta batalla es Jehová. Vosotros nomás disfrutad, cantad, orad, glorificad al grande y al sublime, al príncipe de paz. Alabado sea Cristo. Aleluya. Qué grandeza de nuestro Dios cuando le creemos, hermano. Y esta palabra es para mí, hermanos, primeramente. Que le tengo que aprender a creer al Señor. Mis queridos hermanos, hay que aprender a creerle al Señor. Este hombre había visto aquella gran multitud, 3 ejércitos contra él. ¿Y qué fue lo que hizo? Acudió a Jehová. Y Jehová le dijo: estate tranquilo, hombre. Estate tranquilo, vos lo disfrutas la salvación. Disfrutemos, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, no hay por qué estar triste. No hay por qué estar desconsolado. Hay que estar viendo el blanco que es Cristo Jesús. Hay que estarles diciendo: mis queridos hermanos, esta enfermedad que yo ando, yo primeramente seré liberado, porque mis queridos hermanos, Cristo llevó nuestras enfermedades. Hay que clamarle al grande y al poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya.
¿Cuántos creen que el Señor los puede ayudar, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo está con su pueblo? ¿Cuántos creen que el que ayudó a Judá, a Josafat, puede ayudar a nosotros en este tiempo? ¿Cuántos creen que Cristo está con nosotros? Bendito sea nuestro Dios. Dios mandó a enfrentarlos, mis queridos hermanos. Y así, mis queridos hermanos, no hay que cobardarlos, hay que enfrentar las cosas. Hay que irlos, mis queridos hermanos, a buscar a Dios en ayuno, oración. Y vamos a ver la respuesta de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, yo no sé qué guerra es la que usted está enfrentando en este tiempo. Porque problemas, dificultades van a venir a nuestra vida. ¿Cuál es el problema, la dificultad, la guerra que usted está presentando? ¿Cuál es la guerra que estamos presentando, hermano? Que está contra nosotros, que a veces le impide usted alabar a Dios. ¿Cuál es su guerra, hermano? ¿Cuál es la guerra que a usted le impide venir al culto? Hermano, ¿cuál es su guerra tal vez en el trabajo? Mis queridos hermanos, si a usted la guerra la están haciendo en el trabajo, y esa es la razón que usted a veces no viene un miércoles, no viene un sábado, no viene un domingo, y le dice el jefe, y te voy a poner el sábado también. Y si esa es la guerra que a usted le está impidiendo alabar a Dios, usted dígale, mis queridos hermanos, esta guerra no es mía, esta guerra es de Jehová de los ejércitos, y yo sé que Dios me va a libertar, porque el que liberta es Jehová de los ejércitos. El jefe puede decir, tú vas a trabajar, pero Jehová los quiere libertar, porque quiere que le adoremos, que le busquemos, que le exaltemos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, la guerra que le están haciendo en el trabajo, esa es su guerra. Mis queridos hermanos, dígale al Señor, mira, esta guerra no es mía. Mira, este manager, sin cursizo. Mira, este jefe. Y a veces hasta cristianos son los jefes, hermanos. Sin vergüenza, tratan mal a los empleados. Dígale, este manager, hasta se va, cuando yo me salga de aquí, hasta arrepentido va a quedar ahí. Y le voy a poner manos, sacarle un montón de demonios que tiene. Dígale, Señor, yo quisiera estar allá glorificándote, pero no me dan permiso, pero yo sé que yo voy a ser libertado. Pero esto es también, mis queridos hermanos, que usted esté con ese anhelo de estar aquí también. No esté diciendo, gracias a Dios que trabajo y no voy a ir al culto. Porque, mis queridos hermanos, Dios conoce los corazones. Y si usted, mire, hermano, aquí para los hermanos que a veces no vienen los miércoles porque es un día de oración, nosotros oramos por ellos. Pero ellos también que digan, yo quiero ser libertado de este trabajo. Yo quiero que el Señor me dé la libertad y que digan, mire, los miércoles ya no venga y le vamos a pagar también. Y es que, hermano, nosotros los extraña eso, fíjate. A nosotros los extraña eso. No conocemos un Dios grande nosotros. Y tal vez usted lo que pasa es que a usted le gusta la cosa. No, hermano, es que yo conozco un Dios grande y poderoso. Los hermanos que no pueden venir los sábados, un día les van a decir, mire, hermano, métase a Dios y le voy a ver. Le van a decir, mira, todos los sábados si no quieres venir, no vengas y te lo vamos a pagar. Pero tal vez que le pidamos a Dios. Pero si no le pedimos, estamos conformes. Entonces usted dígale, mis queridos hermanos, al Señor, esta guerra que tengo en el trabajo no es mía. Esta es tuya, Señor, te la pongo en tus manos y tú vas a ver qué es lo que tú vas a hacer por mí. Porque, mis queridos hermanos, por un lado, no, mejor no me meto en problemas, mejor ya. Mejor póngaselos a Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser libertado de este trabajo. Pero hay que poner de nuestra parte. Mis queridos hermanos, hay que decirle al Señor, esta guerra es tuya, Señor. Tú me vas a libertar. Porque yo creo, hermano, que todos queremos estar aquí el día de oración, el sábado y el domingo también, para alabar a nuestro Dios. Pero yo sé que hay biles que pagar, hay morgues que pagar, hay gastos en nuestros hogares. Pero, mis queridos, yo no puedo hacer nada por usted, pero mi Dios sí puede. Yo se lo digo, mis queridos hermanos. Cuando yo recién, y le voy a contar esto para que usted le pida al Señor, no para que salga el trabajo.
Porque yo nunca le voy a decir a usted que deje un trabajo, porque después va a andar llorando y después va a ver Wilfredo me dijo y después va a regresar de nuevo al trabajo ahí. Pero hermano, cuando yo vine al evangelio, fíjate que yo les conté a los managers, a los otros managers que me había convertido. Y a veces tenía un fin de semana sí, un fin de semana no a trabajar. Y me pusieron todos los fines de semana a trabajar. Ve al diablo. Y le dije al hermano, le texté, tal vez el hermano Paz no se acuerda. Pero el hermano, fíjate que no me voy a poder estar congregando los domingos por el trabajo. Y me dice, está bien, hermano. Pues, ¿qué me iba a decir? Pues no venga al culto entonces, no me podía decir eso. Pero me dijo, está bien, hermano. Cuando empezó Dios a tratar con mi vida, dije yo, no, esto no es para mí. Este no es el que Dios que me ha llamado a mí. Porque entonces que Dios no me ha llamado. Y le dije, hermano, órele al Señor porque el Señor tiene que abrir puertas para mí. Y le hablo a mi esposa y le digo, ven, quiero platicar contigo. Este trabajo que yo había desempeñado por 18 años, en 2 meses, en 1 mes y medio lo dejo. ¿Por qué? Y todo. ¿Y en qué vas a trabajar? Yo no sé. Pero Dios va a hacer algo conmigo. Y le digo que si volviera a pasar, lo vuelvo a hacer. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor honra a quien le honra. Mis queridos hermanos, el Señor está para ayudarlos, pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo no le dije al hermano, mira hermano, fíjate que tengo este problema, que mire, que aquí, mire. No, ayúdeme a orar. Y aquí por los hermanos, nosotros lo que estamos orando. Y yo le digo, Señor, mira, si a estos hermanos ese día le pagan a 20, que vengan, que le paguen a 25 y que vengan al culto. Es que hermano, yo conozco un Dios grande, yo no sé si usted conoce un Dios pequeño. Yo no sé si cree un Dios, dice que Dios me va a libertar el miércoles, pero entonces no voy a tener para la renta. No, hermano, usted va a tener el doble. Ese es el Dios que yo le vengo a predicar a usted. Uno, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que esta gente se tomó 3 días en recoger todas las riquezas de aquella gente. Y sin ver levantado la espada. 3 días se tomaron, mis queridos hermanos, todo el pueblo de Judá recogiendo el oro, la plata, las armas, toditito, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la victoria, mis queridos hermanos. Porque la victoria no es del hombre, la victoria es de Jehová, de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, pero esto está de que consultemos a Dios. Y no se preocupen, hermanos, que si usted está con esa guerra en el trabajo que estamos peleando nosotros también los miércoles. Como dicen los hipotes ingleses, I got you back. Aquí estamos orando por usted y aquí van a estar los hermanos con nosotros también guerreando. Y si usted un día me ve en dificultad también, usted ore por mí también. Porque aquí estamos, mis queridos hermanos, orar los unos por los otros. Mis queridos hermanos, la oración del justo puede mucho, mis queridos hermanos. Si usted me ve debilitado, mis queridos hermanos, dígale al Señor, yo veo a mi hermano Wilfredo debilitado, levántalo, restáuralo, Señor. Yo conozco un Dios grande, un poderoso, uno que levanta, uno que restaura. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, sea la guerra que tengamos, vengamos a Dios. Su guerra es contra sus hijos, que no le hacen caso, que no quieren venir a la iglesia. Pongámoselas en las manos de Dios. Y disculpen, pero aquí vamos a ver siempre en el mensaje, no crean que me voy a salir, porque si el niño todavía está un poco pequeño, mejor ni diga que es que no quiere venir, porque el sinvergüenza es usted. Ya si el cipote ya cree que se le puede ir encima, ahí pues mejor ya pónganlo en las manos del Señor. Sí, porque a mí que alguien me diga que, mira, el niño no quiere ir, no. Qué sinvergüenza es usted, hombre. Pero mis queridos hermanos, ¿cuál es la guerra que a nosotros nos impide alabar, a glorificar a Dios? Si usted, hermano, no, pero yo no tengo guerra, usted es un guerrero, gloria a Dios por usted. Pero mis hermanos, a veces vienen cosas a nuestras vidas, a mi vida a veces vienen cosas que a veces los impiden, mis queridos hermanos. Pero ¿qué es lo que el Señor manda a decir? Quiten la mirada del problema y póngalas en mí. 3 ejércitos, un Dios y una victoria. 3 ejércitos,
un Dios y una victoria. Eso es todo. Usted puede tener cuatro guerras, con 5 ejércitos, pero el Dios es uno y la victoria es una que el Señor le va a dar. ¿Por qué, mis queridos hermanos, el Señor les dijo? Vosotros estáis tranquilos, que la victoria es mía, que la guerra es mía. Y qué lindo, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que aquella gente se enriqueció con todo lo que aquella gente dejó botada ahí. Armas, oro, plata, dinero, de todo. Enriquecida. Oiga bien, 3 días un ejército levantando las riquezas que habían quedado. ¿Cree que no es una gran bendición? Por eso en esta tarde yo les quiero decir, mis queridos hermanos, díganme qué tan grande es su guerra, su problema, y yo le diré qué tan grande va a ser su bendición. Así como el problema, la dificultad es grande, así usted va a ver la victoria. Así va a ver la mano de Dios moverse a su favor. Y usted va a voltear a ver y va a decir, valió la pena cruzar ese río. Valió la pena cruzar ese mar. Valió la pena cruzar ese desierto. Y ahora disfruto la salvación, porque la victoria es de Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Qué bueno es nuestro Señor, mis queridos hermanos. A muchos de nosotros a través del tiempo los ha dado una grande victoria. Créanme lo que el Señor los ha dado victoria a todos uno. Tal vez yo desconozco las victorias que el Señor le ha dado, pero así como yo lo veo a usted bien bendecido, yo sé que el Señor le ha dado victoria. Y por eso, mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor, porque como iglesia podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y vamos a seguir alabándole y glorificándole, porque Él es grande y poderoso. Él es digno de la alabanza, Él es digno de la adoración, Él es digno de que su pueblo le adore, le glorifique y le exalte, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea el Cristo de la gloria. Bendito.